por favor, la idea es que nos podamos detener donde está bueno que podamos compartir o discutir o debatir, más que discutir, sobre algunos tópicos que incluimos en esta presentación. Así que arrancamos. Vamos a ver si hay alguna innovación. No les voy a presentar datos, solo decirles uno de los datos que a mí más me sorprendió de la última encuesta nacional de factores de riesgos, es que cuando se comparan los datos medidos, donde realmente se pesó y se midió a la gente y se sacó el índice de masa corporal, los resultados son o arrojaron un 33.7% de sobrepeso y un 32.4% de obesidad. Medido, esto es lo real. Pero cuando se compara con reportados, esta es la primera encuesta que usa las dos metodologías, las encuestas anteriores se tomaban sobre datos reportados, que tienen validez científica sin duda, o validez estadística, pero a mí la comparación realmente me pareció sumamente interesante, porque ahí el sobrepeso sube un poquito, pero fíjense cuánto baja la obesidad, ¿no? De 32.4 a 25.5. Y esto lo que marca es que la gente, más allá de subestimar su peso y sobreestimar su talla, como creo que hacemos todos, de alguna manera muestra que la obesidad no es una enfermedad que se reconozca, y si no la reconoce quien la padece, difícilmente vaya a buscar tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo primero que a mí me llama la atención. Y este debate, que a mí personalmente, pero acá también abro el espacio para que ustedes puedan plantear sus posiciones, este debate, si realmente la obesidad es una enfermedad, ¿no? Con referentes bastante potentes, sobre todo potentes, no sé si desde lo científico, pero sí desde la llegada a los medios masivos o desde la presencia en Internet, que discuten o que ponen en tela de juicio esto de si la obesidad es o no una enfermedad. Estos datos dicen que el 68% de las personas con obesidad la reconocen como una enfermedad y el 88% de los profesionales vinculados a la salud la reconoce como una enfermedad. Puedo detenerme un segundo ahí y escuchar si alguno de ustedes tiene dudas respecto a la obesidad como enfermedad, o si ustedes escucharon este planteo, ¿no? Y cómo les suena ese planteo frente a lo que ustedes creen. Pueden abrir el micrófono y decirnos. ¿Alguien lo escuchó sin duda, seguramente? ¿O no habían escuchado este debate? Mariana. Hola. Hola, Sí, abre yo. su micrófono, dale, te escucho. ¿Qué tal? Hola. Decir es que justamente que la semana es cuando yo pensaba en comunicar cierta información respecto de la patología, yo comenzaba poniendo la obesidad es una enfermedad, con lo cual ver que es una enfermedad, los está señalando. Digo, no, es un dato objetivo. No podemos seguir romantizando la obesidad, porque en realidad tiene un montón de problemas y desencadenantes que se van asociando y que se van agravando con el tiempo, que si no llamamos las cosas por su nombre, no vamos a poder darle respuesta.
Indudablemente que también hay personas que tienen razón y que argumentan que vos ves una persona que puede tener un índice de masa corporal de obesidad, pero tiene todos los controles clínicos adecuados y que tiene una capacidad aeróbica y una capacidad de hacer gimnasia mucho más que quizás alguien que es delgado, y que es su forma de ser, que ver a las personas que tienen obesidad y tratarlas no significa que nosotras tenemos el sesgo de querer que todos sean flacos porque si no están mal. Queremos que Genial, cada uno tenga el peso que le hace bien. genial. Bueno, ella lo dijo mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Creo que es esto, ¿no? Todos sabemos que el índice de masa corporal es un indicador que se queda corto en el diagnóstico, que a nivel poblacional puede ser quizás sumamente útil para mostrarnos lo que ocurre epidemiológicamente, pero que en lo individual se queda corto. Ahora, existen, digamos, algunos otros indicadores en el consultorio que pueden ser interesantes y que nos pueden aportar otros datos, pero esto de este romanticismo, como decía Mariana, de tratar de sacar a la obesidad de enfermedad, lejos de, digamos, de no estigmatizar, como es quizá el planteo básico, eh, deja a las personas huérfanas, ¿no? Huérfanas de tratamiento, huérfanas de asistencia. Entonces, como sigue esta duda, en lo público es difícil que haya un servicio donde la obesidad se trate seriamente y la traten especialistas. Las obras sociales cubren cirugía porque la ley lo marca, pero no cubren tratamientos convencionales, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, y así como lo planteó Mariana, es que yo se los quería mostrar. eh, por eso este slide o por eso este inicio de debate, ¿no? Entonces, lejos del estigma, yo soy una de las abanderadas del no estigma, de la aceptación del cuerpo, y Claudia y Anabel, nosotros trabajamos un montón para que la gente abrace y acepte su cuerpo mientras trabaja por mejorarlo, pero creo que no le hace ningún favor a los pacientes o a las personas que tienen esta enfermedad sembrar esta duda, ¿no?, sobre la patología. Bueno, la obesidad es una enfermedad compleja desde todos los aspectos, ¿no? Desde el éxito, que creo que merece un gran capítulo, y que vamos, a aquellos a quienes les interese o que participen en nuestra formación, creo que es un tema que hay que tomarlo. Nosotros, la verdad es que la gente no tiene claro qué es éxito terapéutico en obesidad, y también es complejo desde su definición, ¿no? Entonces, compartirles esta definición de Ana Capelletti y Mónica Katz como enfermedad crónica multicausal que afecta el equilibrio neuroinmuno, metabólico y psicosocial, y que su condición inflamatoria a partir del aumento del tejido adiposo disfuncional explica el nexo con sus comorbilidades. Al decir de Ana, lo más difícil del libro, este libro, Encrucijadas de Abordaje, fue encontrar una definición que realmente las conformara a ellas, y de alguna manera empezar a perfilar, ¿no? Porque creo que la definición empieza a perfilar el tratamiento o la mirada que nosotros tenemos que hacer sobre el paciente. Yo les quiero compartir esta definición de la Sociedad de Medicina de Estados Unidos, porque incorpora un concepto que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Y la define como una enfermedad neuroconductual, que creo que para muchos de ustedes puede ser como nuevo, ¿no?, el término.
de origen, de nuevo, multifactorial, crónica progresiva, recidivante, y ese concepto también es bien interesante, y tratable. Y continúa con esto, ¿no? También donde el aumento de tejido adiposo disfuncional explica de alguna manera el nexo que tiene la obesidad y sus comorbilidades. ¿Por qué una enfermedad neuroconductual? Y si ustedes miran este review donde muestra el impacto de la obesidad en los distintos sistemas y órganos, el impacto directo e indirecto sobre la salud, van a ver que la obesidad impacta en casi todos los órganos, ¿no? En el páncreas, en el sistema cardiovascular, en el hígado, en el músculo, infiltrándolo de grasa, bajando su movilidad, pero también en el cerebro. ¿Y por qué? A mí me interesa mucho el cerebro, porque allí de alguna manera nosotros hemos asentado sistemáticamente la estrategia de tratamiento. Nosotros les hemos pedido por años a los pacientes que decidan bien, que decidan correctamente en un mundo incorrecto desde el punto de vista de la oferta de alimentos, en un mundo incorrecto que promueve el sedentarismo, en un mundo incorrecto que nos estresa un montón. Y fíjense que la obesidad en el cerebro produce disminución de la función cognitiva, de la memoria, de la performance del ejecutivo, y aumenta muchas enfermedades que están vinculadas al sistema nervioso, como la demencia, la ansiedad, la depresión, y produce además modificaciones en su estructura, ¿no? Como la disminución de la materia gris. Entonces, el planteo es que esta neuroinflamación, si nosotros decimos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, que no distingue órganos y que inflama, en este caso el cerebro, esta neuroinflamación altera la neurogénesis del hipocampo del adulto, y se ha demostrado que el bloquear esta neuroinflamación a partir del descenso de peso, a partir de una alimentación con características antiinflamatorias, puede restaurar esto, ¿no? Entonces, quizá para que podamos empezar a pensarlo juntos, esto de pedirle a un obeso que tiene una neuroinflamación que decida bien, yo digo a veces que es como pedirle a un rengo que corra una maratón. Bueno, a lo mejor la puede correr si no aspiramos a que salga primero, y si además lo vamos apoyando entre todos, quizá le permitimos que se sostenga en nosotros o que se apoye en nosotros, si no difícilmente lo pueda cumplir. Bueno, entonces recordarles que esta complejidad que tiene la etiología de la obesidad de alguna manera está definiendo el tratamiento, ¿no? Entonces, si yo puedo empezar a mirar desde el patrón de sueño, el estrés, el ambiente obesogénico, la microbiota intestinal, los fármacos, los disruptores endocrinos, cada uno de estos aspectos va a necesitar ser abordado en este, ojalá, equipo transdisciplinario, y si no es transdisciplinario, al menos en este equipo interdisciplinario. Sandri, Sí. en deja el anterior, por favor. En este punto, porque este es como muy clave, no es algo que le estamos diciendo a nosotros, sino que es lo que se está hablando y siempre estudiando de la etiopatogenia de la obesidad, ¿no?
yo quisiera que todos pudieran observar estos factores que influyen, ¿no? Y ahí en el chat pusieran cuál es el que menos conocen o el que más les llama la atención, digamos, o que no lo habían tenido en cuenta como parte del abordaje del tratamiento de la obesidad. ¿Cuál no conocen o actualmente, acá estamos, la mayoría son todos profesionales, cuando están tratando a una persona con obesidad, no estaban teniendo tan en cuenta este factor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería? Pueden poner ahí en el chat, porque esto es clave, así como decía Sandri, esto que define un poco el abordaje, ¿no? ¿Cuál les llama más la atención o el que menos abordan, el que menos, ¿no? La inflamación a nivel cerebral. Porque Muy bien. mi nene, ahora, nuevo, hay que empezar a ver eso. Es Enfermedad importante que podamos psiquiátrica. decir, ¿no? Que, a ver, porque también no es que todos podamos abordar todo, pero ¿cuál sería el que, o el que más les llama la atención que también debiera formar parte de ¿no? Los disruptores endógenos, exacto. Factores prenatales, los disruptores. Bien. ¿Qué más? Disruptores, factores prenatales, disruptor, microbiota intestinal. No la provoquen, no la provoquen. La Microbiota, microbiota, no, la están provocando. el eje microbiota intestino-cerebro sería, ¿no? Y que afecta directamente al metabolismo. Tal cual. Cabe aclarar que ninguno de estos factores por sí solos resuelve la obesidad, ¿no? Ninguno por sí solo, pero sí que debieran en alguna instancia ser parte del abordaje, ¿no? Sí, justamente, esos son los que más resuenan. La inflamación cerebral, los factores prenatales, la microbiota, los disruptores, ¿no? La enfermedad psiquiátrica muchas veces. Y esto, Ani, de mirar, ¿no? nosotros y ustedes como especialistas o como futuros especialistas, necesitamos mirar al individuo, pero también necesitamos prevenir. Mamá está dando clase, hijito. Dejás el piquete. Necesitamos mirar todos los aspectos, ¿no? Y esto de los factores prenatales, claramente, quizá investigar, profundizar, significa empezar a darle trascendencia a los primeros 1000 días en los niños, y empezar a cuidar a nuestros niños desde que son muy pequeños, porque la obesidad es una enfermedad muy difícil de tratar, por tanto, es muy maravilloso que la podamos prevenir, ¿no? Entonces, necesitamos conocer todos estos aspectos. Probablemente hay cosas que no las podamos resolver, como decía Ani, ¿no? Los factores prenatales no los vamos a resolver, pero sí conocer que, no sé, que un niño prematuro, que nació con bajo peso y que en sus primeros años recuperó el peso, tiene más riesgo o es como más, esta famosa hipótesis de Barker, ¿no? Como más posibilidades o más dificultades para bajar de peso. Entonces, esto es, nobleza obliga que nosotros podamos tener una mirada bien amplia, ¿no? Para poder realmente algunas cosas, aquellas que las podemos trabajarlas, y las otras, entenderlas y también transmitirle al paciente, ¿no? Que quizá hay cosas que las debamos aceptar. Y los disruptores endocrinos quizá es un tema que deberíamos todos, ¿no? Ponernos desde lo simple de usar una jarra de vidrio para el agua en lugar de una botella de plástico, hasta cómo calentamos nuestros alimentos en el microondas, hasta qué usamos como cosmética o como aromatizadores del ambiente, ¿no? Entonces, esa es la invitación, a mirar ancho, a mirar amplio. No importa si uno es psicólogo, si uno es nutricionista, si uno es médico. Todos aquellos que estamos en este tema necesitamos esta mirada bien,
bien amplia, ¿no? ¿Algo más, Ani? No, me parecía interesante eso de que lo pudiéramos detener y mirarlos. Todos estos factores algún rol juegan, ¿no? Y bueno, poder abordarlos de alguna manera o derivarlos, y para eso trabajar en equipo para poder derivarnos a quien tengan cierta especialidad. La actividad física podemos trabajar en consultorio hasta cierto punto, y luego hay que también derivar a un especialista. Bueno, hay mucho. Genial. Bueno, y entonces empezamos a pararnos en el modo en el que nosotros miramos a la salud, ¿no? O al estilo de vida, este estilo de vida tan renombrado y tan simple que nos indican, ¿no? Vos tenés que mejorar tu estilo de vida. Hay un artículo muy interesante que les recomiendo leerlo, que se llama La falacia del estilo de vida. Y realmente, bueno, una cosa que yo les comparto, yo a mis pacientes cuando vienen a consulta, lo primero que les digo es que la salud depende de estos 6 factores. Y pongo a la alimentación última, aunque yo siento que quizá en el aspecto que más yo los puedo ayudar es en la alimentación, porque es mi expertise, pero que si no miramos realmente y no le damos el mismo peso al movimiento, el patrón de sueño que no sea disruptivo, a los vínculos, al estrés o al equilibrio emocional dinámico, que eso me lo hizo poner la Claudia, porque yo hubiera puesto autogestión del estrés, o a las drogas, difícilmente con uno solo de estos aspectos podamos alcanzar lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es que el bienestar de las personas y la salud. Esta, de alguna manera, está inspirado fuertemente en la medicina del estilo de vida. Para mí apareció esto un poco antes de yo conocer la medicina del estilo de vida, con esta iniciativa Salud Verdadera, que era un grupo de científicos, y entre los que estaba David Katz, y ellos me abrieron la cabeza a esto de mirar más allá de la alimentación, ¿no? A decir, estos 6 aspectos son trascendentes para la salud. Y tienen la misma trascendencia mi estrategia alimentaria como mi patrón de sueño, que para nosotros también por ahí es como, yo me tengo que meter, sí, yo me tengo que meter, sí, claro que sí. Quizás pueda o no ayudar a la paciente a resolver aquello que le genera. He tenido pacientes que tenían insomnio anticipatorio, qué sé yo, porque pensaban tonterías cuando se acostaban. Y yo no les iba a poder ayudar a resolver eso, pero sí a ver la trascendencia que tiene el patrón de sueño. Entonces, esa es también la invitación. Y bueno, de este modo, de alguna manera, nosotros trabajamos el estilo de vida, el bienestar, como objetivo en los pacientes con obesidad. Bueno, y otra, no sé si esto es novedad, pero otra cosa que nos empezamos a detener a pensar en los últimos años, que esta mirada tan rudimentaria del balance energético no alcanza para explicar la complejidad de esta enfermedad, ¿no? Y a veces está bueno mostrarles a nuestros pacientes que ahí en el centro de esta maraña está el balance energético, porque la verdad es que es una condición indispensable para que aparezca el exceso de peso o para que aparezca la obesidad. Nosotros no negamos que la obesidad tiene en la base un balance positivo de energía. Ahora, el punto es, ¿cuáles son los condicionantes o los facilitadores para que este balance energético aparezca en un individuo como positivo, ¿no? Y entonces este mapa maravilloso que muestra esta red tan compleja de factores sociales, biológicos,
y que los agrupa en 7 grupos, pero que son más de 100 variables, muestran en realidad, exponen en realidad nuestra vulnerabilidad humana al aumento de peso. Los humanos somos genéticamente, tenemos tendencia a acumular energía, ¿no? Tenemos tendencia a hacer balance energético positivo, pero por cuestiones que tienen que ver con nuestro proceso evolutivo como raza humana. Ahora, ¿qué pasó? Que en los últimos 50 años explota la prevalencia y la incidencia de obesidad incluso en niños. Bueno, que lo que cambió fueron estos factores sociales, este ambiente, el estrés, que a esta biología o a esta vulnerabilidad genética humana a acumular energía hizo que se expresara, ¿no? y que apareciera la obesidad como una epidemia. Entonces, aparece allí una frase que para mí es, quizá yo la uso livianamente, pero a partir de usarla mucho me di cuenta que tiene un impacto inmenso en las personas, ¿no? Que esto es que es muy difícil sanarse si uno permanece en el mismo ambiente en el que se enfermó. Y cuando uno dice esta frase, la gente de alguna manera se queda como paralizada. Dice, pero entonces me tengo que separar de mi marido. No, bueno, no. Quizás separarte de tu marido no, pero revisar si ahí sentís que hay algún punto de estrés, revisarlo. Entonces la gente dice, tengo que dejar el trabajo. Y no, a lo mejor no es dejar el trabajo, es ver cómo te lo estás tomando. O a lo mejor sí es dejar el trabajo, ¿no? Para de verdad. Y esta frase, que es muy simple, marca lo profundo que es el trabajo del paciente con obesidad. Lo profundo a donde nosotros tenemos que acompañar a ese paciente a mirar, a revisar, a modificar. De nuevo, si yo no estoy viendo el chat, Dani, pero si alguien quiere que lo discutamos, que lo profundicemos. Dale, estamos atentos ahí. Me lo dicen. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de ambiente? ¿O de qué estoy planteando? Bueno, esto, ¿no? Esta adaptación evolutiva que tuvieron los humanos, donde desde ser carroñeros intermedios y comer realmente poco y gastar mucho, pasamos a tener alta disponibilidad de comida y a tener y a movernos cada vez menos, con un sistema global de alimentación que favorece realmente que comamos de más, y entendiendo que estos cambios en el ambiente tienen una influencia muy potente en el comportamiento y en la conducta alimentaria, ¿no? Y que hablar de fuerza de voluntad en un ambiente de alguna manera tan hostil ya queda como choto. Sandri, ahí nos dicen, fíjate si tu micrófono lo tenés bajo o así lo podés aumentar porque hace como mucho esfuerzo, Loli, ahí como para escucha bastante bajito. Fíjate. A ver. Sí, se escucha bajito, dicen algunos. ¿Se escucha bajito? Ahí, a ver, veamos. Ahí tocaste algo y se quiso mejorar mucho, ¿eh? Sí. A ver, nuevo. ¿ahora? Esto auricular, me ahí parece. Está, ahí se escucha parece mejor. que es auricular. Ahí te estoy viendo, ¿lo escuchás mejor ahí? A ver, sí, re bien. Ahí está, Sandri, perfecto. Ah, perdón. Entonces. No, es como el contacto mal. Volvé un segundito al anterior que quería agregar algo. Porque a mí me gustan mucho estas fotos que pusiste ahí, Sandri, con respecto a la evolución también de la producción de alimentos, ¿no? que hemos tenido. Más allá de que el ambiente de hoy, nuestro entorno, influye muchísimo en el comportamiento, en el incentivo a comer. Fíjense en la foto que está hacia la derecha, fíjense qué tipos de alimentos
y en qué cantidades tenemos disponibles, ¿no? Que en realidad más que alimentos son productos comestibles, ¿no? Entonces, ahí también se observa no solamente este incentivo a comer, porque son totalmente alimentos altamente palatables, ¿no? Que, con diferentes componentes para que sea difícil parar de comer, porque tiene muchísimos resaltadores del sabor, y ahí es donde yo pienso mucho en los disruptores endocrinos también, ¿no? O cómo esos aditivos y esos químicos, esta construcción de productos alimentarios influyen en la microbiota, ¿no? Y en esa microbiota que de venir desde este ambiente mucho más natural, donde teníamos una microbiota mucho más diversa, claramente los estudios hoy están mostrando esta pérdida de diversidad y que claramente tiene un impacto en todo nuestro organismo, como por ejemplo en el metabolismo, ¿no? Entonces, claramente ya, inclusive si paráramos aquí, habría un montón de cosas para trabajar, lo que no quiere decir que tengamos que volver a comer como salvajes, ¿no? En ese momento que no teníamos, pero tampoco esto de, en esta otra mesa solo hay disponibilidad de alimentos ultraprocesados, envasados, ¿no? Bueno, hay un equilibrio ahí que buscar. Entonces, ahí también se ve no solamente el incentivo, ese entorno obesogénico que nos lleva a un comportamiento inclusive automático de seguir comiendo, sino todo el impacto que va a tener ese tipo de producto alimentario en nuestro organismo, ¿no? Eso, nada más, me parecía que unía varios de los factores que veníamos hablando. Gracias, Ani. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí se escucha mejor. Genial, gracias, Lolita. Bueno, entonces, ahí estamos. Bueno, Ani de alguna manera lo puso bien claro, y ahí tienen de alguna manera este mapa como más cercano y más complejo. Yo, de alguna manera, a veces casi evito la palabra ultraprocesados, porque me encanta lo que acaba de decir Ani, ¿no? Esto es también, ¿no? También un factor que necesitamos mirar, pero guerrear con las empresas y adjudicarles toda la responsabilidad tampoco va a ser la solución. La obesidad necesita de un cambio quizá tan profundo que no sé si si nosotros lo vamos a ver, pero es ir sumando aspectos, ¿no? Sumando y mostrándole a la gente la trascendencia que tiene comer comida en casa. Bueno, que las dietas no funcionan, nosotros venimos diciéndolo hace mucho, pero lo interesante de esto que les traigo es que esto lo dicen estas guías para la obesidad en adultos, las últimas guías canadienses del 2020, y la doctora Ramos Salas dice algo que me parece para que lo compartamos todos en nuestras redes. La narrativa cultural dominante sobre la obesidad alimenta las suposiciones sobre la irresponsabilidad personal y la falta de fuerza de voluntad, y echa la culpa y la vergüenza a las personas que viven con obesidad. En las guías, ¿entienden? Por fin, de alguna manera por fin, porque que nosotros en nuestros espacios de capacitación lo pudiéramos compartir y que ustedes acuerden o que acordemos como profesionales es una cosa, pero cuando una guía clínica está diciendo, hey, las dietas no funcionan, y decir que la culpa de la obesidad la tiene la persona, realmente es casi iatrogénico. Entonces, cuando tenemos esta complejidad, ¿no? en los determinantes fisiológicos y ambientales de la conducta alimentaria, y que realmente necesitamos mirar todo esto y trabajar cada uno de estos aspectos con estrategias, con herramientas. Por eso les decía, no es solo no peleemos con la industria. Sí, también trabajemos en todo caso con la industria para que puedan mejorar lo que producen y seguir vendiendo, que es el objetivo de ellos. Pero nosotros necesitamos entender la complejidad.
a los que no les guste la complejidad, yo siempre digo que no deberían hacer conducta alimentaria. Una cosa más, ¿no? Dijimos una enfermedad neuroconductual, dijimos las dietas no funcionan, dijimos esto es complejo, el ambiente tiene mucha potencia, y yo quiero agregarles otro problemita si quieren. Es probable, dice este trabajo, no podría repetir quién es el autor, el apellido del autor, que los mecanismos que afectan la ingesta de alimentos no sea una cuestión de toma de decisiones conscientes basadas en el conocimiento, sino que operan por debajo del nivel de conciencia individual y más allá del control individual. Esta frase potente está diciendo: las decisiones, nuestras decisiones racionales donde hay corteza, sino que nuestras decisiones en general no están basadas en el conocimiento. El problema no es no saber, el problema es no poder hacer lo que sabemos. Y nuestras decisiones operan por debajo de nuestra conciencia, ¿no? Te lo dejo, Ani. Bien. Porque te sale mucho más lindo que a mí. Por eso, comprender la conducta alimentaria requiere mucho más que saber cuáles son las buenas decisiones saludables. O sea, eso, es más, les debe pasar a todos que tenemos muchísimos consultantes que son muy bien informados y que ya conocen mejor que nosotros cuáles son los alimentos saludables, ¿no? Pero que también esta forma de elegir tiene mucho más de automático que de consciente. Y ni hablar si todo eso está revuelto, lo voy a decir así de esa manera, donde está hiperactivado este eje microbiota, intestino, cerebro, porque hay una conexión más que directa, bidireccional, es decir, cerebro, intestino, microbiota, ¿sí? La microbiota sería toda esa población de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, la mayor concentración de esos microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿sí? Arqueas, están en nuestro intestino, sobre todo en el colon, y dependemos de ellos en ese funcionamiento y en la salud de nuestra microbiota para tomar buenas decisiones. Porque cuando perdemos la diversidad de estos microorganismos que naturalmente nos fuimos desarrollando y evolucionando con una gran diversidad de estos microorganismos, funcionan en contacto directo con el metabolismo de nuestro intestino, y de allí, ya sea por vía nerviosa o por vía sanguínea, ¿sí? Afecta todo el desarrollo cognitivo, todo el desarrollo de nuestros pensamientos. Cuando nos duele la panza, también nos duele la cabeza, ¿sí? O cuando nos duele la cabeza y estamos nerviosos, se nos cierra el estómago, tenemos constipación, o se nos hincha la panza, o tenemos diarrea, ¿sí? Entonces, eso es como para darles ejemplos prácticos de que realmente este eje intestino, microbiota intestino-cerebro es bidireccional, ¿no? Entonces, claramente... Vos decías entonces que un paciente con colon irritable podría, por ejemplo, tomar peores decisiones. Exacto. Y que está vinculado a su está frustrado, y aunque sepa que va a comer algo que le va a caer mal y le va a seguir explotando el intestino, no puede tomar las mejores decisiones. Ya sabe que tiene que comer cocido y sin semillas para que digerir mejor, pero no puede, porque estamos con esa... niebla mental se llama, ¿no? Eso, o sea, hay confusión, hay bajón y frustración, nos genera más ansiedad, o estímulos emocionales o estados de estrés crónico, de ansiedad, ¿sí? También nos hace que se nos descomponga y se expresen nuestras bacterias, ¿no? Todo el metabolismo de las bacterias generan diferentes compuestos. Los compuestos que generan, los compuestos microbianos, son neurotransmisores, hormonales, algunas toxinas, que van enfermando el intestino y hace que también pasen no solamente por vía nerviosa, sino por vía sanguínea y lleguen a nuestro cerebro, y también no solamente con la toma de decisiones, sino que también impactan en cómo se regula el centro del hambre y la saciedad.
de cómo se regula el metabolismo. Por eso el intestino también, o sea, el comer pausadamente, el picoteo es algo que, el picoteo constante hace que la población microbiana se multiplique de más, no se autorregule, ¿sí? El tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, claramente, la microbiota también juega un rol central en la regulación de este eje microbiota intestino-cerebro y que va a influir en la toma de decisión, en la regulación del hambre y la saciedad, ¿sí? Del metabolismo, por decir algunas de las cosas, pero microbiota hay mucho más. Y antes de verdad que a esto no lo conocíamos, no lo tomábamos en cuenta. Bueno, entonces algunas palabras que aparecen como fuerte en obesidad, que es el ambiente, que es nuestro genoma ahorrador, o esta vulnerabilidad genética que les decía a preservar energía, sedentarismo obligado, entrenamiento de conducta alimentaria, entrenamiento, ¿no? Es como fuerte el concepto y que deberíamos revisar cómo mejorarlo a ese concepto. Bueno, fíjense que esta cita es vieja, pero sigue estando tan vigente. El pensamiento dominante sobre la obesidad es que la prevención y el tratamiento son una cuestión de autocontrol y de que las personas tomen decisiones alimenticias más sabias. Y hoy tenemos muy claro que la neuroinflamación, que la disbiosis intestinal, que el ambiente hostil, hacen que estas decisiones sabias no sean tan simples. Y si a eso le agregamos activación emocional, estrés, Frustración, cansancio, no hay decisiones sabias ahí. Odio al cuerpo, etcétera, las decisiones sabias son de verdad una quimera. Y bueno, entonces no podemos dejar hoy de conocer el cerebro, ¿no? Y cómo el cerebro aprende y cómo decide el cerebro para poder ayudarle a nuestros pacientes a hacer este proceso tan complicado, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, necesitamos, lo voy a tocarlo así por arriba, pero necesitamos ir profundo en esto. Saben que hice una diplomatura en neuroeducación, o sea, hoy estamos en aspectos, profundizando aspectos que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder profundizar. Entonces, nosotros tenemos lóbulos frontales, la parte más nueva de nuestro cerebro de alguna manera, la corteza, que es la encargada de la concentración, del control de los impulsos, de volvernos humanos y no monos, o de controlar al mono que tenemos adentro, de la memoria a corto plazo, y que es allí donde está la capacidad de planificar, tomar decisiones, más allá de todo lo otro. Pero también tenemos un centro, que es el tálamo, que es el relevo, que es el tálamo y la amígdala, son como los centinelas de nuestras emociones, ¿no? Y la amígdala, tan genial, esta de verdad centinela de nuestras emociones, es la que recibe la información del entorno y anticipa cuál va a ser nuestra respuesta emocional, ¿no? Y que también consolida y almacena la información de nuestras emociones y que modula emocionalmente nuestra memoria episódica y el desarrollo de la cognición social. Esta amígdala es la que toma el control, ¿no? Es quien, como les decía, la centinela de nuestras emociones, y es la que le manda información a la corteza. Recibe información del ambiente, del medio, y le manda información a la corteza. ¿Qué pasa cuando hay una activación emocional muy potente? La información a la corteza no va. A la corteza la bypassea de alguna manera,
no me sale otra palabra que no sea bypassea, pero saltea nuestra corteza, cuando las emociones están muy activas o cuando una situación de estrés es muy alta. Si Muy yo tengo constante, Sandri. No hace falta que sea como muy alta la emoción, a lo mejor ante un episodio, pero si es constante y me tiene, se habla ahí del secuestro amigdalino, esto de que la amígdala se lleva toda la atención y sí, no le manda más información al prefrontal, ¿no? A la corteza superior. Y nosotros queremos y apelamos a la corteza, a la decisión consciente, la decisión que sopesa lo que está bien, lo que está mal, lo que me conviene, lo que no me conviene. Ahí vamos nosotros. Pero si nosotros tenemos una activación emocional intensa, un estresor, como decía Ani, alto o constante, esto no ocurre. La que manda es la amígdala, y la amígdala manda bien clarito. La amígdala dice, mira, si hay riesgo o hay estrés alto, hay que disparar, hay que correr, hay que pelear o hay que quedarse quietito. No hay que tomar decisiones complicadas. Hay que correr, hay que pelear o hay que quedarse quietito. No podemos ni hablar, si Ani quiere, lo puede decir, ni hablar de lo que pasa en nuestro cuerpo con una activación emocional constante, ¿no? Cómo nuestros sistemas no prioritarios, de alguna manera, para esto de escapar o de pelear, empiezan a colapsar. Y ahí podemos entender cómo a partir de situaciones de estrés aparece el colon irritable, tiroiditis, autoinmune, muchas enfermedades vinculadas a la inmunidad, ¿no? Pero entonces, si hay activación emocional y si un día, si peleo lo suficiente con estas salvajes y ustedes hacen el curso, voy a tomar mucho tiempo, las voy a hacer raptar si hace falta para que podamos profundizar en lo que significa la toma de decisiones, consciente, la toma de decisiones inconscientes, y poder pasarle al paciente estas herramientas para que él pueda entender la trascendencia que tiene lo simple, tomar un vaso de agua, ¿no? Lo simple, llegar a casa no muerto de hambre, llegar a casa y tomarme una ducha antes de asaltar la heladera. Y la trascendencia que tiene no pasarse la vida restringiendo, ¿no? Porque estos comedores restrictivos, que son sujetos que se describen o que son emocionalmente vulnerables, no tienen buenas estrategias de modulación emocional. Entonces empezamos a pensar, no que la mejor estrategia sería un trabajo de la gestión emocional, pero que es imprescindible, que hoy no podemos pensar en el abordaje de la conducta alimentaria y de un paciente obeso desde una sola disciplina. No podemos, porque de verdad empieza a ser iatrogénico, ¿no? Entonces necesitamos entender todo y necesitamos ser muy buenos en lo que nos toca a cada uno, y necesitamos estar con el otro, compartir con el otro, el conocimiento, lo que puedo ver yo como nutricionista del paciente, lo que la psicóloga está viendo, lo que el médico está viendo, lo que quien prescribe la actividad física está viendo. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, necesitamos urgente crear un proceso integral y multidisciplinario para orientar la atención personalizada e innovadora de la obesidad para un control de peso eficaz. Y esto también, estas últimas guías lo plantean, y a mí me da mucha felicidad, ¿no? Cambia el enfoque del manejo de la obesidad hacia la mejora de los resultados de salud centrados en la persona, en el paciente, y no solamente en la pérdida de peso. ¿Te gusta, Lolo, eso? Muy bien. Él está acostumbrado, pobrecito, Sí, a mamá. nota, Está acostumbrado a que mamá habla y bueno, estas se las dejo a Ani. Algunas estrategias, muchas, ¿no? Muchas estrategias
son todas tuyas, Ani. Bueno, Yo te que a partir de poder ir entendiendo la complejidad de lo que significa la obesidad, y ahí estuvimos viendo los procesos de la enfermedad, pero todavía nos queda ver la complejidad de la persona, ¿no? que está transitando ese proceso de enfermedad, así que imagínense si las estrategias no van a ser varias, ¿no? Antes nosotras decíamos, bueno, hay 4 pilares, la actividad física, la conducta alimentaria, la gestión de emociones, después vimos que quedaba re corto todo eso, cuando se necesitara en su momento la cirugía bariátrica, si fuera necesario, ¿no? Entonces ahora vamos a nombrar algunas que nos parecen como trascendentes. Claro que está enfocado en la persona, ahora Claudia nos va a compartir un poquito más sobre qué significa que esté enfocado en la persona y corrernos de simplemente entender los procesos de la enfermedad, ¿no? Claro que todo este etiopatogenia que vimos requiere un trabajo transdisciplinario, es decir, que supere la multidisciplina, solamente que el consultante vaya visitando profesionales, o sea, especialistas, nada más, sino que tiene que haber por detrás una construcción de un verdadero trabajo en equipo, ¿no? Que ya no hay más de estos tratamientos pesocéntricos, o sea que corremos la balanza como parámetro, indicador del proceso, para nada, ¿sí? Ya hay otros parámetros que ahora vamos a nombrar, ¿sí? Y estadiar los fenotipos de la conducta alimentaria, esto que tiene que ver con conocer estos factores prenatales, cómo se fue desarrollando la persona en su infancia, los aprendizajes, los engramas, llamamos esto del aprendizaje con respecto a la conducta alimentaria y la forma de responder ante las situaciones, esto que comentaba Sandri recién con respecto a que las decisiones alimentarias no son la mayoría conscientes, son las menos las conscientes, respondemos de manera más automática, más guiados por nuestra amígdala, y eso se convierte finalmente en un modelo de conducta automática a partir de un engrama que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso es importante poder reconocernos cómo es nuestra conducta alimentaria para poder así transformarla. No, este es el modo en que se come. Sí. Un aporte. Antes estadiábamos con lo que Prochaska y Di Clemente nos sugerían, ¿no? Esto para ver en qué momento el paciente estaba y para a veces no gastar herramientas que el paciente no podía tomar. Hoy, digamos, a partir de algunos trabajos de Acosta, que es un investigador que propone fenotipos de conducta alimentaria, que él los propone esencialmente para facilitarle a los médicos la indicación de fármacos. Pero está bueno también que nosotros profundicemos en estos fenotipos, o que podamos perfilar a nuestro paciente, porque nos va a ayudar, no solo en el idioma común, sino también nos va a ayudar en el abordaje, ¿no? En cómo vamos a abordar a cada uno de esos pacientes. Y si bien esos fenotipos de conducta, esos modos de responder, sería, ¿no?, ante la conducta alimentaria, están buenos tomarlos y comprenderlos un poco, y no solamente porque nosotros estadiamos por ahí para ciertas indicaciones, sino porque es una forma también de ayudar a nuestro consultante a que pueda reconocer cómo es su manera de responder, cómo es o estaba siendo hasta este momento su forma de responder con alimentos, ¿no? Cómo es su conducta alimentaria. Entonces, a partir de ese reconocimiento, también es toma de conciencia de su modo, ¿no? Podemos ir transformando. Si simplemente a mí me sirve para que yo estadíe, bueno, este paciente, como antes decíamos, está en precontemplación, contemplación está en modo de acción, ¿no? Sino que todas estas son herramientas que nos ayudan, ¿sí?, también para facilitarle al consultante que pueda tomar contacto y reconocer cómo son sus modos, y desde ahí cambiar, ¿no? Pasa la que sigue, Sandra. Eso. Ay, no se queda quieta ahí. Bueno, algunos modos, por ejemplo, estas son algunas de las estrategias donde ya no hablamos más de dietas o inclusive de planes, no sé si o habrá algún momento en que podamos hacer algo un poquito más estructurado, pero hay como conceptos básicos, esto de las 4 comidas, que pueden estar entre 3, 4 o 5 comidas, depende de la persona, eso lo vamos a ir viendo, depende de sus rutinas, pero esto de poder alejarnos ya de ese comer constante, por ejemplo,
el armado del plato como ese marco seguro, ¿no? de un modo, de una combinación de alimentos lo más reales posibles, donde ya nos enfocamos más en la calidad que en la cantidad, ¿no? En la calidad, la densidad nutricional del aporte de esos alimentos, ni permitidos ni prohibidos como para poder salir de las restricciones, ¿no? Ese es como el mensaje. Claramente hay algunos productos alimentarios que la verdad que vale la pena, que son construcciones, son productos comestibles, diría yo, pero bueno, pero sí salir de eso, de lo que debo o no debo comer, ya lo hemos trascendido. Como estrategia terapéutica y estrategia de neuroenseñanza, esto de la transferencia de conocimiento, que es un concepto en realidad, de que podemos enseñar a través de la experiencia, donde va la información certera, bajando mitos, ¿no? Pero sin, digamos, no quedándonos solamente en la información, porque ya vimos que no es suficiente. Trabajar como reales estrategias los tipos de hambre, ¿sí? Hay distintas corrientes, distintas posibilidades. Nosotros de manera didáctica en general trabajamos 4 tipos de hambre, ¿no? Pero aprender a facilitar que el paciente los reconozca, así como la saciedad, la saciación, distinguirlas y poder reconocerlas de qué manera. No es tan clara la señal en el cuerpo humano de la saciedad, entonces es más bien tardía. Entonces reconocer nuestros modos, no solamente conductuales, sino desde el cuerpo, desde lo biológico también, como muy importante, es verdaderamente una estrategia. Los ambientes, ¿sí? Trabajar el ambiente, el macro y el microambiente, es sumamente importante, porque eso nos va a llevar a la mejora. Bueno, Diego había puesto ahí en el chat también esto, que las buenas decisiones en la elección de los alimentos es más fácil de tomar si antes decidimos mejorar nuestro ambiente y nuestra exposición a los alimentos. Justamente ese es un gran recurso y es un gran punto a trabajar, ¿no? Tanto en lo macro como en lo micro, en mi casa, en mi trabajo, en lo que pueda. No tengo el cargador puesto, fíjate que estaba enchufado y ahí está, me está apagando la compu. El cerebro como aliado, eso me encanta. En esto de que hablamos de las tomas de decisiones, sí, podemos trabajar muchísimo en cómo aprendemos, cómo decidimos los seres humanos. Tener claridad, poder facilitar al consultante, y esto por ahí, trabajarlo en grupo es mucho más lindo, de cómo tomar decisiones, esto de a lo mejor plantear rutinas saludables, esto de prepararnos, de planificar, es parte de la toma de decisiones, pero saber que hay mucha cuota de esas decisiones de manera automática. Por eso los facilitadores, me gusta decir esa palabra, como qué acciones hacemos para facilitarnos esas tomas de decisiones de manera automática, saber a qué me expongo. Entonces, poner el cerebro a nuestro favor. Y el trabajo del mindfulness y mindfulness eating, que se dedica a esto de la atención plena puesta en el momento de comer, mindfulness en general. Mindfulness es digamos, la intención del manejo de nuestra atención, en dónde pongo el foco, ¿no? Y eso también se entrena, porque si estamos hablando que muchas de nuestras decisiones es automática, bueno, uno de los soportes podrá ser trabajar en la practicidad y en naturalizar o automatizar el manejo de la atención, dónde pongo el foco, el manejo de la atención a la presencia del aquí y el ahora, ¿no? De la gestión emocional, que ya ahora Claudia nos va a compartir, que es mucho más que la gestión de emociones. Por ahí en algunas guías, en algunas cosas, la cuestión psicológica queda por ahí relegada a esto de la gestión asertiva de las emociones, y es mucho más, es el reconocimiento de la persona, la percepción de sus necesidades y la manera de satisfacerlas, ¿no? De la manera lo más adecuada posible. Por eso, una de las grandes estrategias es poder parar para conectarse, para poder reconocer y respetar esas emociones. Pasa la que sigue. Meli dice, y las decisiones automáticas influidas por los estímulos visuales, eso es súper difícil, exactamente. Entonces, a mí conducta automática es algo que me gusta muchísimo, porque realmente cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que no decidimos, ¿sí? Del mindless sería, no del mindfulness, que es la atención plena, sería el mindless, lo que no ponemos atención, donde el cerebro ese prefrontal no está atento, sino que es más automático, ¿no? Desde la amígdala también. Pasa la que sigue, Sandri. Ahí está. Bueno, y acá vienen otras que me gustan muchísimo, que tienen que ver con la cronobiología, ¿no? Trabajar sobre el patrón de sueño es sumamente importante, porque quien no duerme bien, buena calidad de sueño o un sueño suficiente,
el metabolismo es difícil de mejorarlo, ¿no? Más allá de todo lo que afecta cognitivamente, emocionalmente, cuando estamos con sueño alterados, hablo de un patrón de sueño alterado crónicamente, ¿no? Realmente también influye hormonalmente porque nuestro cuerpo se regenera, la microbiota cambia y hace sus procesos de reseteo por la noche, ¿sí? Nuestro tubo digestivo hace un gran tratamiento de limpieza cuando hay un sueño profundo, nuestro músculo, que también es un órgano endocrino más, hace un gran proceso de regenerarse cuando llegamos al sueño profundo, pero si tenemos un patrón de sueño totalmente interrumpido, no logramos ese reseteo, ¿no? Entonces, claramente el patrón de sueño alterado, no vamos a poder ni bajar el tejido adiposo ni subir la masa magra que todos quieren, ¿no? Bajar la grasa y aumentar el músculo, no hay forma si no dormimos bien. Entonces, más allá de la comida y todo eso, fíjense que este es un gran punto a trabajar. No solamente la cronobiología de cuánto descansamos y esa calidad del sueño, sino los momentos de comida durante el día, y esto de hacer el reposo gastrointestinal nocturno suficiente y necesario, ¿no? La actividad física, ¿no? Con esa fuerte mirada en la diferencia de actividad física y ejercicio físico, programado y específico y adaptado a un paciente, a una persona con obesidad, ¿no? Ni hablemos de obesidad mórbida, aún más, y de por lo menos trabajar esta conducta sedentaria, este sedentarismo obligado que hablaba Sandri, de quizás la persona por su trabajo. Nosotros aquí estamos atendiendo, estamos sentados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder romper? Y eso se trabaja con las pausas activas, con las microdosis de actividad. Bueno, son distintos puntos a trabajar. El eje microbiota intestino-cerebro también, ¿no? Bueno, hay como muchas otras estrategias también, sin dejar de lado, claro que la valoración clínica, nutricional, psicológica, psiquiátrica, valoración física, lo incluimos ahí en ese clínico nutricional, ¿no? Si nos asistimos de fármacos o nutracéuticos o suplementación adecuada, también se valorará en su momento. Si es oportuno dentro del planteamiento del tratamiento, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el sostenimiento crónico del tratamiento. Estamos hablando de una patología crónica, compleja, y bueno, su tratamiento es crónico y complejo, ¿no? Así que, por supuesto, tener en cuenta las distintas barreras, ¿no? Claro que esto es, Sandri lo dijo al principio, ¿no? Esto de a quien no le guste mucho la complejidad, no debiera, bueno, te lo dejo a Sandri, no debiera dedicarse a la conducta alimentaria, ¿no? Las distintas barreras en el tratamiento mismo, ¿no? Tal cual, las barreras vinculadas al ambiente, y yo siempre digo, hay algunas que las vamos a poder controlar y otras que solamente las tenemos que visibilizar, ¿no? Solamente tenemos que mostrar la potencia que tienen. Algunas tienen que ver con el ambiente pequeño y otras tienen que ver con cuestiones sociales muy profundas. Perdón, nos vamos a hacer pipis. Pásame las que sí. Ahí está. Ah, tenés que pasar. Bien. Afortunadamente, por supuesto que la obesidad, desde que fue reconocida como pandemia, ya a fines de los 90 fue reconocida como pandemia, todas las asociaciones vienen mostrando guías, protocolos de tratamiento, mostrando consensos, posturas, ¿no? Y si en algo están coincidiendo, ¿no? Es en esto de enfocarnos más en el estilo de vida. Con cierta salvedad, a mí el estilo de vida me gusta sumarlo a las condiciones de vida, dentro de las condiciones de vida posible, ¿no? Es todo un concepto. Y con este hashtag que es comer más plantas, ¿no? Ya hay esta tendencia mundial, no solamente porque se está mostrando que lo más saludable es comer una nutrición basada en plantas, por lo menos en un gran porcentaje que derive de plantas. No estoy hablando de comer solamente verduras y frutas, ¿no? Esto por ahí para los psicólogos lo aclaro, que no significa comer solamente frutas y verduras, sino todo lo que sea de origen vegetal, ¿no? Y disminuir en gran porcentaje todos los que son alimentos animales, y porque también esto tiene un gran impacto en nuestro ambiente, ¿no? En la sustentabilidad de nuestro planeta, en esto de poder seguir produciendo alimentos para alimentar a toda la población mundial. Entonces, se va expidiendo esto en que realmente se va comprobando en el impacto, no solamente ambiental, de nuestro planeta, global, como sustentabilidad, como población, sino que los estudios están mostrando los beneficios de que nuestra alimentación sea mayoritariamente
¿sí? Basada en plantas, ¿no? Entonces eso también hay un aprendizaje y un cambio hay que hacer, dejar bastante de lado los alimentos estos extremadamente procesados, o de estas carnes muy procesadas. Por ahí una buena carne de una buena crianza, de una buena alimentación, no de feedlot sería, ¿no? Pescados salvajes, sería otro tipo de carnes, un poquito más saludables, pero claramente los beneficios que se están mostrando tienen que ver con el gran aporte que podemos obtener desde los alimentos vegetales, ¿sí? Donde ya se ha demostrado que no existe esto de bajo valor biológico en las legumbres. Bueno, ahí justo pusieron el tema de las legumbres. Claro que necesitamos comer más. Nosotros en Argentina somos grandes productores de legumbres y pocos consumidores, digo yo. Entonces, grandes productores, pocos consumidores de legumbres. Creo que nuestro rol ahí, sobre todo esto para los nutricionistas, intervenir la cocina, poder saber cómo manejarlos, hacer un proceso adaptativo a este patrón alimentario más basado en plantas, ¿no? En aprender a consumir en sus miles de formas las legumbres, que sean de una manera más digerible. Tengamos en cuenta que venimos con una microbiota empobrecida, llena de todos estos disruptores endocrinos, aditivos y esas cuestiones. Entonces tampoco podemos hacer un cambio tan fuerte, sino que hay que hacer un proceso, ¿no? Superar la dicotomía de alguna manera, ¿no? Y meternos en lo que de verdad vale y en lo que de verdad es trascendente. Bueno, recordarles esto, ¿no? Información no es cambio. Necesitamos darle información a la gente, pero no creer que solo por informarlos ya van a poder hacer lo que saben. Me parece que Fuya se está poniendo nerviosa porque le estoy... No. Mira, Ahí. fíjate. Voy a dejar de compartir, así te compartís vos tu presentación. Enorme ya hice la presentación. Tenemos mucho para compartir, por eso. Todas estas estrategias suenan bárbaros, o podemos ser muy creativos, ¿no? En las formas de presentarles, o didácticos, o estudiar esto, la neurociencia de la educación, para que la persona aprenda de la mejor manera, pero si no ponemos en el centro la persona y le escuchamos, esto creo que no es posible, ¿no? Esto es también, por eso, ahora en esta parte que la dejamos, bueno, no nos pelees porque con poquito tiempo. No hay problema. Bueno, no a ver todo si también podemos llegar a comunicar la complejidad de la persona, ¿no? Y a su vez, si quieren saber más, tendrán que hacer el curso. Bueno, sí, no nos alcanzan 2 horas. Sí. No nos alcanza. Bueno, a ver, hasta acá los voy a invitar a que vamos a hacer un ejercicio para cortar esto. Acá les voy a mostrar que tenemos una lucecita. Ahí muestra. Sí. Ahí está. Una lucecita que nos alumbra y nos va iluminando para ir acompañándolos. Entonces, ahí mirando un poquito la lucecita, les voy a pedir que cada uno, ahí en el lugar en donde está, cierre sus ojos, busque una posición cómoda. Les voy a invitar a que lleven esa lucecita hacia adentro. Tenemos la lucecita acá afuera y ahora que prendamos la lucecita para adentro. ¿Para adentro para qué? Para que ustedes puedan ir percibiendo, cómo está ese cuerpo, cómo se sienten en este momento. Si el cuerpo les va dictando alguna señal de incomodidad, de tensión, de rigidez, que ustedes puedan ir respondiendo a eso, suavemente, ahí donde están, moviéndose un poquito, estirando la parte que necesitan estirar. Nadie puede decirme qué está pasando en mi cuerpo, solo yo puedo saberlo. Si me detengo, si paro, si me escucho. Esa es la invitación en este momento. Y ahora los invito a que hagan una respiración profunda, que cambien el ritmo de su respiración.
Pongan atención en su respiración, continúen con los ojos cerrados si pueden. Respiren profundo, lleven el aire bien profundo a su interior y suéltenlo de una manera suave. Algunos han bostezado, cambiando el aire, llevando oxígeno a su cuerpo. Vuelvan a hacerlo. Hagan lo que necesiten y vayan haciendo una respiración más suave y más profunda. 2 o 3 veces hasta continuar con una respiración más natural, más cómoda para este momento. Y si tuviesen que responder a la pregunta, ¿qué me haría bien en este momento? Cada uno encuentre su respuesta adentro de ustedes. ¿Qué me haría bien en este momento? Y si no encuentran la respuesta, quédense con la pregunta, hasta que se les haga claro, se les haga una figura clara, les venga la respuesta de adentro, no tanto de la cabeza, sino del cuerpo. Y despacito, cuando escuchen el sonido de la campanita, van a volver lentamente a abrir los ojos, volver acá. Abran su chat y pongan en una palabra los que quieran, los que se animen a compartir, ¿qué me haría la respuesta que les vino? Dos cositas. Una es, ¿cómo me siento en este momento? Y ¿qué me haría bien en este momento? A ver, ¿qué les sale? Pongan en el chat, así nos leemos. ¿Cómo me siento? ¿Y qué me haría bien en este momento? Estirar. Los que puedan, lo hacen. Estirate, hago. ¿Cómo me siento y qué me haría bien en este momento? Me relajé, ahora me quiero ir a dormir. Siento relajada. Bueno, podés irte ahora, te damos permiso, Loli, o si no, espera un ratito. No, Loli no, Eve era. Loli, cuerpo cansado, me haría bien una ducha tibia y descansar, dormir. Me relajé, sentí que aflojó el cuerpo, descansar. Nadie puede saber lo que yo necesito más que yo mismo. ¿Y cómo saberlo? Para poder saberlo, tengo que parar y conectar con mi cuerpo. Esto que hicimos es simplemente eso. Buscamos tantas veces cosas tan innovadoras y sin embargo, lo más innovador es volver a lo simple, volver a los sentidos, volver a lo que mi cuerpo me dice que aunque no lo creamos, es lo más complejo. Cocinarme algo rico, me siento relajada, quisiera estar al lado de un arroyo o una cascada, me siento contento por estar aquí, vendría bien dormir un día largo, cocinarme algo rico, me haría bien tomar agua, me di cuenta que tengo sed, buscala, Yami, busca agüita, descansar, bueno, acomódense ahí, descansen un poquito mientras compartimos este momento. Básico, que a cada rato naturalicemos el parar y el preguntarnos, ¿qué necesito en este momento? Hay veces que en ese momento inmediatamente no lo puedo responder, pero sí no postergar tanto. Hay algunas necesidades que son impostergables, que son urgencias, y hay otras que yo puedo decidir, pero después necesito parar, retomar y responder, para dar cierre, para cerrar, para completarme, para cerrar el ciclo y sentirme satisfecho, y pasar después a responder a otra necesidad, ¿no? La Nana, una doctora chilena, maestra nuestra, gestáltica, ella dice, para los que trabajamos en estas profesiones de la ayuda,
¿no? Para los terapeutas, que somos todos nosotros los que estamos hoy acá, acompañando procesos, acompañando personas, es necesario parar entre paciente y paciente y tomarme 2, 3 minutos para conectar con mi cuerpo, para encontrar dónde está la tensión, para aflojarme, para relajarme, para estirarme, ¿no? Darme primero a mí, encontrar el bienestar conmigo antes de volver a seguir y volver a conectarme con la persona que está ahí con todo su conflicto, con toda su enfermedad, con toda su demanda, ¿no? Bien. Voy a compartir esto. Desde ahí. ¿Tenés ahí el...? Ah, nos queda un poco tiempo. Sí, deja 2 segundos. ¿Cómo quieres? No, no. Como vos quieras. Bueno, esto bien. Bueno, por ahí decíamos, yo les voy a compartir así un poquito, voy a pasar rápido unas cosas, un poquito, 2 o 3 cosas que me parezcan como, bueno, más, hay mucho, pero algo que les puedo compartir ahora, para no quitarles más tiempo del que está estipulado. ¿Por qué les traía algunos postulados acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de persona? Porque poder entender el concepto filosófico, existencial, la mirada existencial humanista, del que nosotros partimos, es fundamental ¿para qué? Para que poder comprender a la persona, al paciente, a la persona que nos consulta, a la persona con la enfermedad, a la persona que está padeciendo. Si nosotros tenemos que saber cómo las bases son fundamentales para poder entender a esa persona que viene y nos pide la ayuda, ¿no? Entonces, algunos postulados de la persona es que, del hombre o persona, cuando nos referimos a él, estamos hablando de que es una unidad, que es una totalidad, que por ahí decían, ustedes pusieron y escribieron que todo está conectado, creo que habían puesto. Somos un gran organismo, interconectado, complejo. La persona es un ser en el mundo con una evidencia corporal que lo sustenta. Por eso decimos que somos cuerpo y no que tenemos un cuerpo, ¿no? Yo soy mi cuerpo, el cuerpo es una manifestación de una gran unidad, y sin embargo por ahí estamos tan acostumbrados a hablar de tercera persona, ¿no? Como de el cuerpo, como si fuese algo que tenemos, que poseemos, y que podemos cambiarlo a nuestro antojo, y que podemos ir a algún lugar donde se compra y se venda algún órgano, algo que nos falte, ¿no? Y acá tanto nos serviría poder comprender que somos este cuerpo. La persona es un ser posible, dice otro postulado, por lo tanto tiene múltiples posibilidades. El ser posible habla de la cantidad de posibilidades que tenemos. Constantemente la persona toma decisiones y es responsable de su conducta, aunque no lo sepa, y aunque muchas veces actuemos con tanta irresponsabilidad, ¿no? La persona toma decisiones, es responsable de su conducta y de cada cosa que elige para su vida, ya que eligiendo sus posibilidades, el hombre se crea permanentemente a sí mismo, ¿no? Entonces estamos frente a un concepto, frente a una persona que tiene la posibilidad de crearse, de elegir, y que tiene libertad, tiene responsabilidad y tiene libertad sobre las elecciones y sobre las decisiones que toma. Cuánto mejor si las hace conscientes, ¿no? La persona es en el mundo con las demás personas, la persona no está sola, aunque muchas veces se siente sola, pero no está sola. Existir es un ser con otros. Cuando uno puede decir yo estoy aquí, ya ahí hay una diferenciación. Si estoy yo, si hay un yo, hay un tú. Y si hay un yo y hay un tú, hay un nosotros. No nos podemos imaginar solos porque no estamos solos. Siempre estamos siendo con otros, ¿no? Entonces, esta existencia humana se realiza en un contexto interpersonal, en un contexto donde hay una relación con uno mismo, con un otro y con un ambiente. Para que el hombre exista es condición necesaria que existan otros hombres. Entonces la persona está en interrelación con el mundo, necesita contactarlo y también retirarse del mundo, separar el yo del tú una vez terminado el contacto. Entonces hay que distinguir la relación conmigo mismo, la relación con el otro y la relación con el ambiente, ¿no? Complejo, pero ahí entre todo eso se da también la conducta de esta persona. Y si hablamos de persona con obesidad,
como también dijeron las chicas, no podemos hablar ni de psicogénesis, ni de organogénesis, sino ya de multifactorialidad. Ya superamos esa pelea de qué estaba primero, ¿no? Y preferimos hablar de multifactorialidad, y los que llevamos algún tiempo acompañando procesos de enfermedad de las personas, sabemos de esta complejidad, sabemos del padecimiento que conlleva, y del valor, la persistencia, la flexibilidad y la tolerancia que son necesarios en este viaje de parte de todos los acompañantes de la persona en su camino de transitar la enfermedad y el tratamiento hacia ella, ¿no? Algunos de nuestros pacientes reconocen sus propias causas en la enfermedad que padecen. Y ahí, por nombrar algunas, ¿no? Aparte de las que la ciencia enumera y nos muestra, como para que puedan comprender la complejidad y la necesidad que tiene la persona que padece la enfermedad de ser comprendido por los demás y por sí mismo, ¿no? Entonces, la necesidad de una mirada compasiva y comprensiva sobre sí mismo, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser acompañado, la necesidad de poner una mirada amorosa sobre sí, porque ya demasiado sufrimiento tiene en tener que todos los días levantar el cuerpo que tiene cuando hablamos de obesidad enfermedad, de obesidad mórbida. Son meses y años de sufrimiento, son meses y años de inflamación, ¿no? De cuerpo inflamado, de organismo inflamado, de cerebro inflamado. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de dificultad para decidir, para tomar buenas decisiones, dificultad para poder seguir sosteniéndose. Hablamos de abandono, ¿no? Cuando hay tanto cansancio, también hay un abandono. Hay un abandono de sí, entonces la persona necesita que podamos acompañarlo, que pueda volver a hacerse cargo, ¿no? Poder volver a responder con toda la dificultad que tiene en un cuerpo que le incomoda, en un cuerpo que lo siente, que siente enojo. Hay complejidad de emociones vinculadas a la enfermedad, ¿no? Que necesitamos como psicólogos acompañar a la persona, ¿no? Podemos responder a tanta diversidad de manera aislada o solo con un protocolo. Creo que queda más que claro que no, que necesitamos crear procesos integrales y transdisciplinarios que orienten la atención de acuerdo a las necesidades especiales de estas personas, ¿no? Y uno de los objetivos del tratamiento es que el paciente pueda asumir el rol activo que tiene en su vida y que sea conscientemente responsable de cómo piensa, siente, las cosas que elige, las cosas que hace, y poder nosotros como terapeutas acompañarlos en ese equilibrio que necesita la persona tener, y nosotros para frustrarlo en todas aquellas cosas que cree sobre sí y que están erradas, y poder apoyarlo en aquellas decisiones que necesita tomar. Y para eso una herramienta básica, que es el continuum de la conciencia, o el darse cuenta, o el awareness, o esto, la conciencia, ¿no? El conocimiento, es poder reconocerse, poder parar, poder darse cuenta es básico, y es esto que hicimos recién tan como rápidamente, decir, bueno, a ver, paramos, prendemos una lucecita para adentro, y nos reconocemos, y nos damos cuenta, a ver qué necesitamos en este momento. Fíjense cómo ustedes rápidamente pudieron detectar, y apareció cansancio, apareció sed, apareció necesidad de estirarse, van apareciendo necesidades bien del cuerpo, simples, básicas, pero que si no son respetadas, si no son atendidas y respondidas, y crónicamente las dejamos allí durmiendo, va a iniciar un proceso del cuerpo de un síntoma para que podamos responder a él, ¿no? Y cada vez esto se hace más profundo, ¿no? ¿Qué buscamos con nuestros pacientes? Reconstruir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, más respetuosas y sanas, para que podamos sanar la manera en que nos vinculamos con la comida.
Nosotros trabajamos con las personas para que puedan reconocer sus creencias sobre la comida, sobre su cuerpo, que puedan reconocer de qué forma piensan, de qué forma se tratan. Lo que se dicen tiene un altísimo impacto en el cuerpo. El cerebro no distingue de realidad de fantasía. Entonces, si yo me digo cosas espantosas, eso lo va a tomar mi cuerpo y mi cerebro como real, y voy a generar una situación de enojo, una emoción de displacentera, y ya después tener que responder a eso, va a tener que ser todo un trabajo en donde nosotros ahí como terapeutas entramos a facilitar y a trabajar con otros, ¿no? Una palabrita acerca de la transdisciplina. Acompañar a las personas que quieren a que puedan hacer aquello que necesitan para estar mejor requiere transdisciplinariedad. Decía Sandra al comienzo de este encuentro, que la persona no es que no sepa o que desconozca qué tiene que hacer para estar mejor. Muchas veces son expertos en qué tienen que hacer. Lo que no pueden es hacerlo, lo que no saben es cómo hacerlo. Y ahí nosotros nos esforzamos un montón y trabajamos en estos cursos para poder darle herramientas, para poder descubrir entre todos, para poder armar estrategias que puedan servirle a la persona a que pueda saber hacer, que pueda hacer eso que sabe, ¿no? No solo saber, sino hacerlo. Y ahí entramos a trabajar en el paradigma transdisciplinario. En las distintas especialidades, desde el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el nutricionista, el especialista en movimiento corporal, el equipo de cirugía de la obesidad, trabajando juntos y buscando generar alianzas y un mayor conocimiento que trascienda al disciplinar, para poder acompañar a la persona en toda esta complejidad en lo que necesite, ¿no? Necesita una actitud terapéutica abierta, integrativa, estratégica, para poder superar todos estos condicionamientos. Requiere una actitud de presencia. Presencia es estar ahí, presencia es escuchar, presencia es acompañar a la persona que nos consulta. Presencia es estar atento, consciente, con todo mi cuerpo. Nosotros decimos que nuestra principal herramienta como terapeutas somos nosotros mismos, también nuestras emociones, también lo que sentimos. Lejos de decir, nosotros no nos involucramos con la vida del paciente, yo les digo, sí, nosotros nos involucramos en la vida, con nuestra vida personal también, porque también esa es nuestra principal herramienta, trabajar con nosotros. Por eso permanentemente en nuestros cursos, en nuestras formaciones, los invitamos a hacer trabajos personales, a hacer trabajos de autoconocimiento, a hacer sus propios procesos de terapia, porque va a ser después su principal herramienta para poder acompañar y ayudar a la persona, no solo a decirle lo que sabemos desde la ciencia, sino desde los propios procesos que nosotros hemos pasado, trascendiendo nuestras propias dificultades, nuestras propias limitaciones, conociendo nuestras propias oscuridades, nuestras propias sombras, ¿no? Y poniendo luz a esto. Y nada mejor que una actitud de humildad y de autoconocimiento para poder acompañar mejor a la persona que nos consulta. Ahí están como la transdisciplina, superando a la disciplina, a la multidisciplina, a la interdisciplina, representa la aspiración a un conocimiento de lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Siempre con una actitud terapéutica de humanidad y presencia. Ya decía el maestro, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana, ¿no? Estar ahí, con presencia, con respeto, acompañando, y también para nosotros mismos, ¿no? Acompañándonos en nuestros propios procesos, con una actitud lo más humana posible, lo más profunda, lo más sincera, lo más respetuosa, porque en estos encuentros y en los encuentros también con nuestros pacientes se tocan cuestiones bien profundas, bien trascendentes,
bien humanas, y que para poder acompañarlo y que la persona se pueda abrir, necesitamos una actitud de absoluto respeto, ¿no?, hacia ella. Si querés pasamos acá. Que podamos traer luz a la complejidad y ser puentes hacia la salud, y que el trabajo colaborativo y en equipo sea siempre nuestro faro, ¿no? Trabajar en equipo, sumar, necesita y requiere humildad de parte nuestra, apertura, borrar un poco los límites disciplinares. Pues hacer transdisciplina no es que no tenemos límites ni que tenemos que invadir el campo del otro, sino que nos implica un trabajo de trascendernos y de estudiar y de conocer también lo de la otra profesión, y de no tener miedo a inmiscuirnos y a preguntar y a no saber y a mostrarnos, ¿no? Así que los animo a esa maravilla de recorrer estos campos transdisciplinares. Esto lo vamos a pasar. Sí, porque ya No no queda llegamos, mucho tiempo. no tenemos mucho tiempo. A ver, bueno, ese está genial. San, Esa pildorita mágica que sí, estamos buscando. A lo mejor también como profesionales queremos la pildorita mágica de, bueno, cómo es la receta para tratar a la persona con obesidad, ¿no? No existe tal pildorita mágica, por representarlo de esta manera, ¿sí? Sino que estamos frente a toda esta epidemia, esta pandemia en realidad global, ¿no?, que también lo es la obesidad, pero que finalmente somos personas acompañando a personas en este proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso ponemos el foco en trabajar también en nuestros reconocimientos, porque no podemos enseñar o dar aquello que no tenemos, ¿no? Entonces, primero en esa mirada hacia nosotros, como personas que somos, y que deseamos acompañar, y esa es nuestra profesión, nuestro sentido, quizás nuestra pasión vocacional, ¿no? Acompañar a estas personas en este proceso de enfermedad tan complejo, ¿no? Pero partimos de la complejidad misma de la persona. Así que por eso queremos esto de poner ciencia y corazón, ¿no?, a la forma de abordaje, de tratar, porque finalmente es conectar con otra alma humana, ¿no?, que padece, que sufre, bueno, todo esto que estuvimos compartiendo, más allá de la complejidad biológica, del entorno, del ambiente, todo esto siempre no me deja de impactar, esto que muestra Claudia, las causas que los mismos pacientes, los mismos consultantes nos dicen, mi obesidad es por esto, es por tristeza, es por, bueno, siempre por me tragarme llega, ¿no?, dolores, por comerme las emociones, por llenarme de abandono, por haberme dejado, por haber, bueno, tantas como personas hay, ¿no? Aunque haya mucha coincidencia, y eso también es la maravilla del trabajo compartido, del trabajo en grupos, del trabajo donde pueden encontrar tanta similitud, tanta profundidad y tanta intimidad cuando uno trabaja con personas que tienen, bueno, la misma patología, la misma enfermedad, y se identifican también con eso, ¿no? Bueno, un poco lo que ustedes ponían al principio que estábamos buscando, y es esto de, escuchar otra visión, otra mirada, cuáles serían las estrategias innovadoras. Estrategias innovadoras es lo que nos va mostrando la ciencia en ciertos descubrimientos. Para mí la microbiota fue todo un descubrimiento nuevo, todo el avance de las neurociencias, ¿no? Pero lo que sigue siendo también muy complejo es lo humano que somos. Entonces, la creatividad es inagotable, me parece, y si es juntos y en equipo, mejor, ¿no? Pasa la que sigue. Un poco, bueno, esa era nuestra intención de compartirles en este webinar para, bueno, a razón de que el viernes también fue el Día Mundial, ¿no?, de la obesidad, y que me gustó mucho el lema, que era que todos podemos actuar, ¿no? Necesitamos actuar en esta pandemia silenciosa de obesidad. Creemos que nuestro granito de arena también tiene que ver con esto, de compartirlos. Estamos generando nuestros nuevos espacios en redes,
pronto ya van a ver la creación del canal de YouTube, donde vamos a ir colgando todas estos webinars que vamos a hacer de manera gratuita, donde al menos los conceptos centrales queremos compartirlos y entregarlos porque en ellos creemos y venimos trabajando, no solamente porque creemos nosotros, sino que vienen de la ciencia y vienen de la experiencia y de la vivencia, ¿no? Y bueno, y uno de los formatos es a través de los cursos que brindamos. Este posgrado, que lo hacemos en formato anual, viene ya desde hace 7 años, este es el 7º año que hacemos el abordaje transdisciplinario de la persona con obesidad, y no es casual el título y el nombre. Enfocamos en el trabajo de transdisciplina, por eso está abierto a todos los profesionales de la salud. Enfocamos no en la enfermedad, sino en la persona que transita este proceso de enfermedad, ¿sí?, tan compleja como es la obesidad. Y bueno, si bien este era un curso anual presencial, que bueno, algunos de ustedes de aquí ya han compartido esas instancias presenciales con nosotros, bueno, este año decidimos hacerlo en esta modalidad híbrida, que es 7 módulos online y 2 presenciales. Esos módulos presenciales también se van a poder desarrollar de manera online, pero bueno, para aquellos que puedan tener la posibilidad de hacerlo presencial, nos gustaría. El año pasado pudimos hacer en nuestros posgrados, aunque sea el último encuentro, de manera presencial, y fue una hermosura eso, así que bueno, pasa la que sigue. Ya estamos pronto a comenzarlos, y bueno, acá compartirles un poco qué hacemos en nuestro posgrado, ¿sí?, como para que lo puedan, bueno, tener claro que es compartir más allá de toda esta evidencia científica o todo esto, es también nuestro modo de trabajar. Los acompañamos a poder aprender a reconocer a la persona que sufre, al paciente, cómo es que siente, cómo piensa, cómo vive, cómo se relaciona, y la similitud que hay con la relación que tiene con los alimentos y la relación que tiene con la vida, ¿no? Entonces, ahí también trabajamos para mostrarles un modo de ser profesional, encuentro de personas, en donde la actitud se suma y se complementa el conocimiento al rol. Ponemos mucha énfasis en la actitud terapéutica, en cómo es este modo de ser terapeuta, y en el desarrollo personal que ello implica. El trabajo personal y la maduración interna tienen más peso que el aprendizaje externo, entonces hacemos mucho énfasis en eso, y usamos bastantes técnicas a lo largo del posgrado para que puedan, de autoconocimiento, de autogestión, uniendo ciencia y vivencia para acercarnos más profundamente a la persona con obesidad, ¿no? Hay un poquito, algunas fotos que muestran, bueno, este aprendizaje también que tuvimos que hacer nosotras de trascender la presencialidad y poder transformar estos cursos en formatos online. Nuestro modo es muy desde la práctica, de la experiencia, así que bueno, lo hemos adaptado y hemos aprendido también y construido formas de interacción en este modo. Por eso también alentamos mucho, si bien las clases quedan grabadas y ustedes las pueden ver, alentamos mucho la presencialidad, porque va a haber mucho intercambio y muchas acciones, porque creemos fielmente en esto, ¿no?, de que aprendemos experimentando, ¿no? Pasa la que sigue. Justamente eso es lo que dice, ¿no? El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Esas son algunas de las fotitos de, bueno, el módulo presencial que hicimos el año pasado. Ahí estamos haciendo roleplaying, algunas meditaciones, trabajo de contacto con uno mismo, de encontrar la red ahí de personas y todo lo maravilloso que surge cuando uno se encuentra y puede ir mostrándose y dando y tomando. Hacemos a través de la plataforma Zoom, porque bueno, es la que más le encontramos la vuelta para armar grupos, para trabajar de manera interactiva, porque tiene más posibilidades de interacción, porque bueno, esto que hacemos en la presencialidad también nos gusta hacerlo de manera, bueno, online, como se va pudiendo, que también tiene su magia, ¿no? Y también posibilita que algunos que están muy lejos lo puedan hacer de todos modos, ¿no? Así que bueno, los invitamos. Este es uno de nuestros posgrados, bueno, donde mostramos como la base o la forma. Si bien está dedicado a personas con obesidad, el modo de trabajar es para todas las enfermedades crónicas en realidad, ¿no? Y que están con foco en la conducta alimentaria. Aprendemos a tratar a la persona, ¿no? Como personas que nosotros también somos. Así que nuestra base es eso, poder tener muchos espacios donde claramente vamos a trabajar, si bien no es un curso de desarrollo personal, pero todo tiene mucho que ver, porque para ser mejores profesionales necesitamos primero reconocernos como mejores personas, ¿no?